de estereotipos de belleza, inevitablemente nos vienen a la cabeza los típicos estereotipos de belleza femenina. Pero evidentemente se habla muy poco del concepto de belleza masculina, el cual de igual manera ha evolucionado a lo largo de la historia y en la actualidad. Y estos estereotipos, al igual que los estereotipos femeninos, están fuertemente ligados al contexto social, momento histórico, clase social, etc. Y precisamente sobre este tema estaremos conversando en el video del día de hoy. Y entonces no voy a seguir haciendo esta introducción tan larga y comenzamos con el video. Hace un tiempo atrás estuvimos conversando en uno de mis videos sobre los estereotipos de belleza femenina. Si no has visto ese video, te invito a que vayas a verlo inmediatamente, que está muy interesante. Te lo estaré dejando por aquí arribita y en la caja de descripción, y ese video está súper interesante. Te invito a que vayas a ver aquel video y después vienes para este y lo continúas viendo. Cuando estaba con todo el proceso de creación de este video de los estereotipos de belleza femenina, me di cuenta que de igual forma los hombres sufren estos estigmas implantados por la sociedad, pero simplemente se habla muy poco al respecto. No sé si es por vergüenza, por miedo a ser juzgado, no sé cuál es el motivo, pero de esto no se habla en lo absoluto. Entonces, para entender un poquitico mejor de qué va todo esto de los estereotipos de belleza masculina, hagamos un poquitico de historia. En la antigua Grecia, el canon de belleza en los hombres era tomado principalmente de los atletas y gimnastas. Los cuerpos masculinos deberían ser tonificados y muy proporcionados, pero no deberían tener músculos en exceso, deberían ser cuerpos delgados pero al mismo tiempo tonificados. En esta época se dice que prácticamente los cuerpos masculinos tenían una forma no natural, pues se planteaban proporciones que escapaban de lo natural. Se decían que el cuerpo debería medir 7 veces lo que mide la cabeza. Luego viene la época medieval, donde se dice que la base de la belleza estaba asociada al color y la luz. En esta época vemos a los caballeros con esas vestimentas, con armaduras, con capas largas que generalmente tenían colores muy extravagantes: rojo, azul, amarillo, y por supuesto, como les dije anteriormente, esas armaduras que te hacían lucir un cuerpo mucho más grande. El uso excesivo de joyas, donde predominaban las piedras como zafiros, esmeraldas, rubíes y todo con mucho color. En cuanto a los cuerpos masculinos, deberían tener una cintura bien pequeña y los hombros lo más grande posible, que esto delimitaba belleza. Y ligada a esta forma de cuerpo viene el uso de las armaduras en esta época. Además, para protección también se usaban armaduras con grandes hombreras que te hacían lucir este cuerpo que estaba estigmatizado en esta época. Te resaltaban muchísimo más los hombros y te lucía la cintura muchísimo más pequeña. Las piernas deberían ser largas, tonificadas, el uso de medias bien ajustadas, y en esta época se ve muchísimo el uso del estuche fálico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el estuche fálico? Porque yo tampoco lo sabía, lo tuve que buscar. El estuche fálico es ese cobertor duro que se usaba por aquella época para cubrir los órganos genitales. Llegamos a la época del Renacimiento, específicamente en el siglo XVI. En esta época la belleza estaba asociada a los cuerpos robustos, donde a veces llegaban a ser cuerpos obesos. Un ejemplo de esto, el rey Enrique VIII, una de las personalidades sin duda más importantes de la época, o sea, uno de los monarcas más importantes de este siglo. Pero como hemos visto que los estereotipos de belleza no se pueden seguir, pues te cambian en menos de lo que canta un gallo, en esta misma época del Renacimiento, pero en el siglo XVII, todo cambia totalmente y se potencia la figura masculina un poco más afeminada e incluso andrógeno. Se fomenta el uso de encaje, de lazos, el uso de zapatos de tacón, el uso de maquillaje, de carmín, incluso labios pintados, también el uso de pelucas en los hombres. En esta época, o bueno, precisamente en este siglo, la belleza estaba asociada a los adornos y las excentricidades. Vamos, que el barroco era lo que estaba en pleno auge.
Es entonces cuando dice la ilustración, aquí estoy yo, y busca o potenciaba la imagen de un hombre más sobrio, reservado, de cierto modo clásico. En esta época se fomentaba muchísimo más la parte intelectual y lo barroco y las excentricidades pasan totalmente de moda. Se retorna a lo clásico y comienza el movimiento romántico. En esta época el ideal de belleza masculina era el hombre con pelo largo, desordenado, de cierto modo un poco rebelde. En esta época se decía, escuchen claramente y agárrense a sus asientos, que lo enfermo era hermoso, o sea, tener un aspecto enfermo, demacrado, delgado excesivamente, con ojeras era lo más hermoso que había en esta época. Llegamos al siglo XIX, principios del siglo XX, y por supuesto la manía de cambiar todos los estereotipos de belleza, donde regresamos a la apariencia del hombre obeso. En esta época tener una apariencia obesa era símbolo de poder y de riqueza. todo cambia de una época a otra. Con la llegada de Hollywood todo cambia nuevamente y los hombres comienzan a darse cuenta que teniendo un aspecto un poco más delgado podían conseguir un rol en alguna película y era muchísimo más fácil, y entonces comienzan nuevamente los hombres a adquirir una figura un poco más atlética o un poco más delgada para que les fuera muchísimo más fácil conseguir roles en películas y en todo este tipo de cosas que se hacían en aquel momento y estaban en pleno auge. Llegamos a los años 80 con figuras representativas como Stallone y Arnold, que imponen cuerpos con músculos extremadamente grandes, cuerpos sumamente musculosos, pero por otra parte estaba en pleno auge el rock, donde vemos a estas bandas compuestas por cantantes y por todos sus integrantes con un aspecto mucho más delgado, pelos largos, desaliñados, rebeldes, pero al mismo tiempo eran muy masculinos, y esto totalmente era sex symbol en aquella época. En la época actual, seguir un estereotipo de belleza prácticamente se hace imposible, y esto no solo aplica para los hombres. En modo general, esto es imposible. En primer lugar, porque cambian de un día para otro, y en segundo lugar, porque estamos sumamente expuestos a la tecnología. Día a día abrimos nuestras redes sociales y nos topamos rostros con filtros, fotografías con uso excesivo de Photoshop, uso de maquillaje para simular músculos, hacer sombra en las zonas que queremos. Yo he visto muchísimos casos de personas haciéndose abdomen con maquillaje, o sea, crear de cierto modo un contorno o hacer sombra para dar ilusión de que tienes abdomen marcado. Y esto es lo que vemos cada día en redes sociales. No podemos buscar esa perfección que vemos porque a veces no es real. Y entonces es cuando nos preguntamos, ¿dónde está la barrera entre la realidad y la ficción? Jóvenes que día a día están buscando esta perfección que ven de cierto modo en redes sociales, pero es una perfección que no existe. Entonces, después de toda esta charla y de toda la historia que hemos hecho, les hablaré un poquitico de mi perspectiva y cómo lo veo yo. Desde mi punto de vista, este tema sin lugar a duda es un tema tabú. El tema estereotipos de belleza y principalmente estereotipos de belleza masculinos es un tema del que se habla poquísimo, o yo me atrevo a decir que prácticamente nulo. Es sumamente difícil encontrarte a un hombre hablando de sus inseguridades físicas, mientras que para las mujeres esto es algo sumamente normal. Decir, ay, qué gorda estoy, qué flaca estoy, mirarte al espejo y decir, hoy me levanté con el feo subido. Esto es parte de nuestro día a día y es una realidad. El término masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? Algunas veces vemos a un hombre que está sumamente arreglado, que tiene muchísimo cuidado con su cuerpo, con cómo se ve, o sea que es un poco vanidoso y ya lo asociamos a que es femenino. Entonces, ¿qué es la masculinidad? Asociamos este tipo de comportamientos a los llamados metrosexuales, pero cada cual realiza con su cuerpo lo que quiera, mientras que no sea obsesivo
puede hacer lo que le dé la gana y sin seguir patrones de belleza. Que lo hagas por ti y por sentirte bien contigo mismo. En cuanto a la mujer, debemos decir que se ha avanzado. No podemos decir que todo está logrado porque aún queda largo camino por recorrer, pero a día de hoy podemos encontrar campañas publicitarias donde se incluyen modelos de todo tipo, o sea, la llamada inclusividad. Y ahora pongámonos a pensar, campañas publicitarias de hombres. ¿Qué nos muestran? Cuerpos totalmente perfectos. Y no solo hablo de campañas publicitarias, modelos, artistas, en películas, televisión, solamente vemos hombres perfectos. Pónganse a pensar y se darán cuenta que es totalmente cierto. La inclusividad que a día de hoy se ve con las mujeres, los hombres no la tienen para nada. En cuanto a las cirugías estéticas, debemos decir que los hombres no están exentos para nada de estos tratamientos. Según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, las cirugías estéticas en hombres van en aumento cada día y del año 2000 al año 2018 estas crecieron un 28%. Estas cirugías estéticas en los hombres es una realidad y no hay nada de malo en ello. Simplemente que los hombres son un poco más discretos o de cierto modo sienten un miedo a ser juzgados por la sociedad por hacer este tipo de tratamientos, por miedo, por vergüenza, por quién sabe qué, pero los hombres deciden simplemente no decir nada y me atrevo algunas veces a decir que hacen este tipo de tratamiento a escondidas o en caso de famosos que algunas veces niegan totalmente haber hecho este tipo de tratamientos cuando realmente no tienen nada de malo. En resumen, en el caso de los hombres, las cirugías estéticas más populares son la liposucción para quitar toda la grasa de algunas zonas específicas del cuerpo, la reducción de senos, porque sabemos que los hombres cuando llegan a cierta edad les provoca un gran complejo tener los senos un poco más grandes, la abdominoplastía, o sea, quitar la grasa de la zona del abdomen y hacer la marcación de abdomen, la blefaroplastía para el párpado caído y generalmente viene ligado también con levantamiento de ceja. Y por último, la rinoplastia. El tema estatura. A veces podemos creer que para los hombres lo más importante son los músculos, lucir bien, tener la cara perfecta, no tener arrugas, pero desde mi punto de vista el tema estatura es un tema que provoca grandes complejos en los hombres. Pongamos nuestra mente a funcionar. A base de bisturí, de dietas, de ejercicio podemos tener muchísimos cambios físicos, pero con la estatura ¿qué podemos hacer? A la estatura no le podemos hacer nada. Por muchos cambios que hagamos en nuestro cuerpo en general, con la estatura no podemos hacer nada. Seguiremos siendo del mismo tamaño. Y muchísimos hombres ven el tema de la estatura como una desventaja. Además que encontramos miles de artículos por todo internet y estudios de desventajas que tienes al ser un hombre de baja estatura. Una total estupidez desde mi punto de vista. Que sí, es muchísimo más difícil mantener relaciones sexuales, muchísimo más difícil encontrar pareja. En general son pobres, las personas de baja estatura están asociados a criminales. Una total estupidez. No entiendo cómo se puede asociar la estatura a todo este tipo de cosas. Pero bueno, al final esto genera un complejo en los hombres que tienen baja estatura. No lo entiendo, realmente. Otro tema que genera muchísimos complejos a los hombres es el tema cabello. En general, el tema cabello está asociado a belleza. Y no solo en los hombres, en las mujeres también. Los hombres prefieren a las mujeres con pelo largo a las mujeres con pelo corto. Pero en los hombres el tema cabello está asociado a sensualidad, a belleza. De cierto modo es muchísimo más sexy en los hombres ver cabello largo que estar calvos. Este estigma ha traído consigo una manada de famosos que han optado por hacerse el implante de cabello. Por mencionar algunos casos, David Beckham, Elon Musk, Antonio Banderas,
y que casillas, y son innumerables los famosos que se han hecho este tratamiento. De cierto modo, y creo que con la mujer también debe ser de igual forma, la pérdida del cabello representa un shock, representa envejecimiento, y hay casos de famosos, sin ir más lejos, Elon Musk, que antes de ponerse el implante de cabello era totalmente diferente. Vean el antes y el después de Elon Musk y verán el gran cambio y la gran confianza que adquirió después del implante de cabello y antes. Es realmente otra persona totalmente. Queda demostrado que los estereotipos de belleza son cambiantes y es triste asumir la realidad que tengamos que acomodarnos a cierto canon de belleza. Como les dije también en mi video anterior sobre los estereotipos de belleza, y aunque suene un poco a cliché, aunque suene repetitivo o como lo quieras llamar, la belleza está en nuestro interior y en lo que tenemos en nuestra cabeza. No hay nada más atractivo que la inteligencia o tener a nuestro lado a una persona con la que puedas establecer una conversación sin ningún tipo de problemas. Como se dice generalmente, la verdadera belleza es invisible a nuestros ojos. Es una realidad que los estereotipos de belleza fluctúan. Entonces, sabiendo esto, ¿para qué perder el tiempo persiguiendo esa belleza exterior? Mucho mejor es fomentar nuestro intelecto y nuestro cerebro, que esto es lo verdaderamente sexy y atractivo. Yo no estoy para nada en contra de mejorar nuestra apariencia física, siempre y cuando lo hagamos para nosotros y no por cumplir estereotipos impuestos por la sociedad. Hacerlo por salud, por sentirnos bien con nosotros mismos, fomentar buenos hábitos de alimentación, ejercicios, buenos hábitos en nuestra vida en general, pero siempre sin obsesionarnos y muchísimo menos sacrificar nuestra salud física y mental por vernos de cierta forma. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video y además te invito a que vayas a ver mi video anterior sobre los estereotipos de belleza femenina. Te lo estaré dejando en la cajita de descripción. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, que me ayudas muchísimo, y dejar tu dedito arriba para saber que te gusta este tipo de contenido. Déjame en los comentarios si tú has sentido esta presión o de qué forma has sentido esta presión que impone la sociedad con los estereotipos de belleza. Comparte este video con todos aquellos que creas que pueda ayudar este tipo de contenido. Gracias por ver y gracias por estar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!